vamos a hablar del déficit de vivienda y lamentablemente a muchísimos, a millones de argentinos. Y lo que tiene de importante, Diego, que este programa tiene una mirada transversal en el tiempo, ¿no? Cómo hemos venido de alguna manera en el deterioro. Si uno se pone a pensar, nuestros padres, o si eran docentes, o si eran de una clase media, tenían un sueldo, podían construir fácilmente o sin tanto drama como es hoy, una casa. Y yo recuerdo millones de compañeros del colegio que no era frecuente que todos alquilaran, ¿no? Claro. Cada uno tenía su casita. Entonces, 2 sueldos en una familia, 2 sueldos intermedios, podían hacer que un argentino pudiera acceder a la vivienda propia. Pero a medida que ha pasado el tiempo, esa idea se ha ido haciendo más lejana, ¿no? Sí, más ese sueño difícil. fue cada vez quedando más postergado. Y ni hablar, las últimas décadas y los últimos años ya directamente es prácticamente algo imposible. Vamos a estar repasando en este programa justamente, Marisa, las cifras de cuánto cuesta construir una casa tipo. Vamos a también estar repasando con especialistas y con referentes de distintos sectores la situación tanto macro que pasa a nivel país con la falta de vivienda, el déficit de vivienda, decíamos, y también vamos a analizar qué pasa con los lugares más populares, los que no tienen acceso, quiénes los ayuda, quiénes los asiste y cómo hacen para algunas organizaciones o agrupaciones tratar de dar una mano, ¿no? Sí, por supuesto, porque tenemos invitados a la gente de Techo, que es una ONG, y también tenemos el honor de festejar los 40 años de Cooperativa Horizonte, que vamos a estar hablando con el contador Benassi, porque llevan 40 años ya y saben mucho de lo que se ha vivido desde ese 1982. Sí, pasaron ya todas las etapas, hiperinflación, esto, lo otro, crisis, y sin embargo siguen adelante 40 años. Y sabes qué, sobre todo para remarcar y para reforzar lo que vos decías, cuánta gente, y lo vamos a hablar con ellos, no tendría hoy vivienda porque no tiene un sueldo, porque no tiene, no está en blanco, porque no tiene un sueldo que le alcanza para un crédito hipotecario. No tendría vivienda hoy si no fuera por la Cooperativa Horizonte. Así que, obviamente, merecidos 40 años que vamos a estar hoy festejando con ellos. Es un tema importantísimo, Diego. Creo que ya que estamos en la cuenta regresiva de las elecciones para el año que viene, espero que las distintas propuestas políticas pongan las barbas en remojo para realmente solucionar el tema habitacional, porque ya este año tuvimos problemas grandes con el cambio de la ley de alquiler y que lo tratamos en otro programa. Mucha gente se quejaba que se le hacía dificilísimo alquilar porque tenía que conseguir certificados de ingresos altos, muchos garantes, comprometerse a 3 años cuando ni siquiera sabes si a 3 años vas a seguir teniendo trabajo en este país. Entonces todo eso fue realmente dramático y fue un fraude, fracasó porque desde los inmobiliarios, desde los inquilinos, hasta desde los mismos propietarios se han quejado porque esta ley no ayudó. Sí, la inflación es la palabra que está carcomiendo todos estos sueños, desde poder llegar a un alquiler hasta ni hablar poder comprar una casa. Hay alternativas, hay posibilidades, vamos a estar hablando de eso. Mientras tanto, Marisa, vos elaboraste un informe que recaba los últimos datos. Ya vamos a estar hablando también del censo, qué pasó con el censo 2022, pero en la información que se tiene hasta el momento era del censo 2010. Se esperaron más de 12 años para poder hacer por la pandemia el censo, y los datos que tenemos hasta ahora, ya está repasando qué podría pasar con el censo, es que más de 3.500.000 argentinos no tienen vivienda. Y muchos obviamente tienen que quedarse a vivir con sus padres, no Claro. sé. Yo no sé, ¿usted a qué edad voló de su casa? Yo me casé a los 26 años. Ah, bueno. Sí. Yo volé a los 17 porque me tuve que venir a estudiar a Córdoba, ¿no? Pero bueno, en ese momento, gracias a muchos sacrificios, se podía sostener la casa y podían sostener el alquiler del estudiantil. En mi caso fue la época de Menem, la época del 1 a 1, donde bueno, mucha gente pudo hacer viajes, pudo comprar cosas, adquirir productos y también vivienda. Pero después vinieron los problemas más graves, no solo en el gobierno de Menem en los últimos años, sino también los que siguieron, ¿no? Vamos a repasar entonces ahora cómo está la situación, este informe del déficit habitacional, una deuda que tiene Argentina.
Argentina hay cerca de 3.500.000 familias con problemas habitacionales. Son grupos familiares que o no tienen casa o, como en la mayoría de los casos, las que tienen u ocupan no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad. Es un problema que crece y se expande con las condiciones que agravan la pobreza y la vulnerabilidad. Y esto se ve también en las estadísticas del recientemente actualizado Registro Nacional de Barrios Populares, que mostró un incremento importante en los últimos 4 años. El nuevo RENAVAP contiene 5.687 barrios populares, villas y asentamientos, es decir, se han sumado más de 1.200 barrios de este tipo en los últimos 4 años. Estas villas están ubicadas en 949 ciudades y localidades de nuestro país, pero el 61% de los hogares con déficit habitacional se concentra en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, especialmente en los grandes centros urbanos. Le sigue la zona de noroeste, con una participación del 15% del total. La Patagonia, con un 4% del déficit total, es la región con menos problemas de viviendas. Si sumamos la extensión territorial de las villas, abarcan 590 kilómetros cuadrados y alojan a más de 1 millón de familias que mayoritariamente no cuentan con regularidad dominial ni acceso formal a servicios básicos como agua corriente, energía eléctrica ni red cloacal. Bueno, números duros, pero detrás de cada número siempre decimos hay una historia de vida, ¿no? Cuántas familias están pasándola muy, muy mal. Y en los últimos 20 años aumentó un 50% el déficit habitacional en Argentina. Es decir, no se están haciendo las cosas bien para nada. Y quiero hacer hincapié, Diego, volver a esto donde se necesita voluntad política también. Sí. Se necesita, bueno, obviamente que tenemos un país que en este momento no tiene una política económica que vaya fluyendo positivamente y ya hace varios años, pero también poner sobre la mesa cómo se va a solucionar este detrimento que va trayendo muchas cosas detrás, ¿no? Socialmente. Entonces, digamos, los nuevos partidos políticos, los nuevos candidatos, ¿qué tienen pensado? ¿Realmente se ponen a pensar cómo va a poder avanzar la Argentina con este detrimento? A veces da la sensación de que les queda bien que se aumenten las villas, porque entre las villas nunca falta algún puntero político que por una chapa, una garrafa pide un voto. Y eso es bastante perverso y obviamente nos excluye de un crecimiento digno como tendría que tener la Argentina. Sí, hablando de crecimiento digno, recién veíamos en el informe cuánta gente no tiene los accesos básicos, ¿no? Agua potable. Bueno, vamos a ver, según la ONU, ¿qué es una vivienda digna? Vamos a repasar una vivienda adecuada establecida por la ONU. Primero, obviamente tiene que ver, vamos a ver el punto número 1, con la seguridad en la tenencia. ¿Por qué? Porque muchas veces está ocurriendo últimamente que no se consiguen los papeles. En algunos lugares no se consiguen por, inclusive, boleto de compraventa sí, pero por ahí escrituras por la demora burocrática que hay para escriturar un terreno o una vivienda. Enormes demoras, además de los costos, ¿no? Pero hay mucha burocracia, entonces la seguridad en la tenencia es un tema que Eso preocupa. ha avanzado un poquito, por lo menos en la provincia de Córdoba, que creó la sección para poder regularizar los títulos. Sí, porque igual está lardísimo. Hubo muchísimos problemas, sobre todo en las sierras, de gente que quiere poseer por proyectos turísticos, algunos que son poseedores naturales por generaciones, entonces no había una regularización. En eso hay que avanzar para que, bueno, cada uno que pueda tener su casa tenga el papel que diga, esta es mi casa. Sí. La ONU establece 7 ítems. Vamos a ver el segundo, disponibilidad de servicios y materiales, sobre todo de servicios, ¿no? Qué problema que hay cuando no llega el agua, no llega la luz, no llega el gas.
hay inconvenientes en muchas localidades, en muchos sectores y muchos barrios. No hay que irse tan lejos a las sierras. Acá en la ciudad capital todavía hay problemas de ese tipo. Vamos ahora al siguiente que establece la ONU y es asequibilidad. Es decir, que sea alcanzable. Ahí habría que tacharlo. En Argentina es uno de los temas más difíciles. Llegar a una casa es uno de los temas difíciles que vamos a seguir evaluando en los próximos minutos. Después el siguiente tiene que ver con habitabilidad. Bueno, eso también es importante, ¿no? ¿Qué sectores hay disponibles para poder vivir, para poder construir? Hay mucha diferencia en el país. Hemos visto, por ejemplo, Patagonia, que tiene poco déficit en el informe que vos decías recién, habitacional, pero también hay pocas casas. Y los mayores conglomerados urbanos, como Buenos Aires o Córdoba, en el Gran Córdoba, sobre todo en Córdoba, la ciudad capital, hay problemas de habitabilidad porque, bueno, hay mucha gente que quiere vivir ahí y ahí es donde explota la falta de servicios. Y también hay que tener en cuenta que en esa zona, Diego, hay un alto poder adquisitivo y hay mucha gente europea que compra tierras en la Patagonia, sí, o proyectos que son un poco diferentes al resto de la Argentina, ¿no? El quinto ítem que establece la ONU es accesibilidad, distinto a alcanzable, sino, bueno, ver la manera de cómo podemos llegar. Que también hay inconvenientes porque faltan créditos hipotecarios, faltan un montón de posibilidades de ayuda. El otro, anteúltimo que establece la ONU, Organización de Naciones Unidas, bueno, es la ubicación, decíamos, también tiene que ver con el lugar geográfico donde está, ¿no? No solo la habitabilidad, la posibilidad de que sea un lugar para poder vivir, sino también dónde está ubicado. Por eso usamos este logo característico de esta tecnología, ¿no? El Google Maps. Y después, el último, tiene que ver con adecuación cultural. Obviamente hay lugares donde por una cuestión de, qué sé yo, raíces, uno quiere quedarse, a veces no es posible, ¿no? Claro. O por cuestiones de idiosincrasia, por cuestiones de cercanía, y se tiene que ir a lugares muy alejados o distintos a los que uno querría, porque no puede, es inaccesible y tiene que ver mucho con lo que uno quiere, ¿no? Con la cultura que uno tiene. Estos son los puntos que establece la ONU sobre una vivienda que tendría que ser adecuada. No estamos hablando estamos hablando de algo macro, no estamos hablando puntillosamente de cómo tiene que ser la habitación o cómo tiene que ser... no estamos hablando de lujo, estamos hablando de lo básico digno, digamos, ¿no? Que una familia debiera tener en la Argentina para poder ser funcional, ¿no? Porque sí, como decíamos recién, Diego, fuera de micrófono, hablando con muchas organizaciones que están en el problema de la vulnerabilidad, el no tener un techo, el no tener una casa, cada grupo familiar y tener asentamientos así un poco populares, genera violencia, genera más delincuencia, genera agresiones y bueno, todo esto tiene que ver mucho con poder tener cada familia el techo para poder cobijar a sus hijos, ¿no? Hablando de cada familia y el techo, recordemos que las cifras que damos cuenta recién son del censo 2010. ¿Qué pasó en este censo 2022? Los datos se van a conocer finos recién dentro de 6 meses, pero ya podemos tener alguna mirada de lo que pasó en este censo que apunta principalmente a ver cuál es la situación habitacional de los argentinos. Ya sabemos que somos más de 47 millones de argentinos. Bien, ese es un dato importante. Ahora, ¿qué pasa con estos datos que después se elaboren? Ojalá que sirvan para políticas concretas y serias, ¿no? Porque si es por el numerito nada más, no nos sirve de nada. El INDEC en el 2022 carece de una metodología para calcular el déficit habitacional. Muchos especialistas indicaron que sigue siendo deficitario, que las 61 preguntas que había no alcanzan realmente para determinar el mapa concreto y real de los argentinos y cómo viven. Vamos a analizar ahora por qué, en algunos puntos que vamos a seguir repasando, que han hecho varias críticas y muchas apreciaciones. Se dificulta el diseño de políticas públicas adecuadas. Claro, cuando vos no tenés una realidad realmente cierta, simplemente es, bueno, un pantallazo que pareciera que da el censo 2022 y nunca le vas a acertar con las políticas. Y eso viene arrastrándose ya de mucho tiempo. Faltaban, ¿no? En este aspecto de la vivienda, para mi criterio, faltaban como para tener un pantallazo. Sí. Sobre todo las cuestiones vinculares. ¿Por qué? Porque, viste,
Sí. Te decían, bueno, hacer el censo virtual, deja el sellito, pero Sí. Faltaban unas cuantas cosas como para tener un Sí, panorama más completo. Exacto, un avance que se dio con respecto al censo anterior es que antes te decías en cuánto vivió el último día, ahora son los últimos 4 días. Es decir, bueno, es un índice de una vivienda más estable, sobre todo si estamos hablando de chicos que viven con padres separados y demás. Bueno, y ahora vamos a seguir repasando qué dejó parte de este censo 2022, que las cifras, repetimos, van a estar dentro de 6 meses. En esta edición se agregaron nuevas preguntas. Sí, fue importante, se agregaron nuevas preguntas que faltaban. Pero para agregar nuevas preguntas quitaron otras. Seguro. Para llegar a este número de 61 preguntas, se quitaron algunas, como por ejemplo, que se hacían antes, si tenías electricidad. Electricidad ya no figuraba, por ejemplo. Algo básico, no figuraba. Pero agregaron otras preguntas. Repasemos a ver qué agregaron. Esto siempre en el marco de tener un número específico. Cantidad de baños. Mucha gente se preocupó por esto. Además, hubo hasta audios que se hicieron virales y videos de por qué te preguntan la cantidad de baños. Cuando vos ponías en el censo si tenías un baño, si no era una letrina o un baño alejado de la casa, de donde vivías, te preguntaban cuántos baños, porque en eso quieren determinar la calidad de vida de esa familia. Si tenés más de un baño, si tenés 2 o 3, obviamente que dicen esta persona o esta familia tiene un mejor poder adquisitivo. Certificación de posesión, eso es lo que decíamos también que pedía la ONU y que muchas veces no se accede, ¿no? ¿Qué problemas hay para conseguir hoy una certificación de propiedad? Sí, y la pregunta que era acceso a Internet, que tiene que ver, por supuesto, que es algo importante, lo hemos hablado, porque hoy por hoy los chicos estudian y trabajamos a través de Internet y es importante, pero para mi criterio, reitero, Diego, faltaron preguntas que son básicas en cuanto a la calidad de vida que tiene la gente en cómo está viviendo. Bueno, decíamos entonces, muchas críticas a este censo, habrá que ver qué resultados da. Vamos a esperar, obviamente, todos los argentinos los datos. Somos más de 47 millones. Hasta ahora, decíamos, más de 3.500.000 personas no tienen acceso a la vivienda digna y esto podría ser mucho más teniendo en cuenta la inflación que tenemos, ¿no? Bueno, y también, volvemos a insistir en esto que dicen los analistas y los especialistas, no se va a tener un dato realmente exhaustivo de lo que está pasando, sino es un pantallazo y por eso muchas veces estos pantallazos hacen que las políticas realmente no sean acertadas, que es una pena, ¿no? Y a veces no hay políticas. No, no hay políticas, por ahí no hay políticas, no. No es que a veces las políticas no sean No, acertadas. A veces parece Marisa, que la agenda de los dirigentes es tan distinta a la agenda de la gente que no se ponen a pensar en esto y a planificar y a discutir menos por televisión y ver cuáles serían las soluciones para que esto realmente se pueda solucionar. Durante el gobierno de Mauricio Macri, para no solo hablar de este gobierno, se sacaron los créditos UBA que fueron un dolor de cabeza. Y es grave. Para clase media, por ejemplo. Porque es grave, Diego, porque es un detrimento que va década tras década. Claro. Que no es fácil recuperarse de eso y que nadie realmente toma el toro por las astas para analizar esta situación que están viviendo los argentinos.